Muy buenas tardes. Bienvenidos a este miércoles de Facultad de Arquitectura. Primero quiero presentar a los que me van a acompañar en esta plática. La doctora Pamela Castro es coordinadora de la licenciatura en urbanismo, es urbanista y maestra en urbanismo en el campo de conocimiento de desarrollos inmobiliarios por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en diseño urbano por la Universidad Oxford Brookes, Reino Unido. Respecto a sus actividades de investigación, es aspirante a candidato al Sistema Nacional de Investigadores, es profesora de medio tiempo en el posgrado de urbanismo desde el 2012 y de la licenciatura en urbanismo de la UNAM desde 1993 hasta la fecha. Tiene varias actividades en el sector privado, consultora en planeación urbana, diseño urbano, desarrollos y mercados inmobiliarios, economía urbana, evaluación masiva y vialidad y transporte. Luis Valadez Betancourt es sociólogo y candidato a maestro en urbanismo por la UNAM. Actualmente participa en el núcleo de investigación sobre integración y cohesión en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile y en el proyecto PAPIT, Gentrificación en la Ciudad de México del posgrado del programa de maestría y doctorado en urbanismo. Ha colaborado en varias publicaciones e impartido cursos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en la Universidad Católica de Chile y en el Instituto Pedagógico de Chile, entre otros. Las áreas de investigación abordadas son integración residencial, segregación, producción social de vivienda, pueblos originarios y cultura urbana. Arturo Cadena es estudiante de urbanismo de la UNAM, actualmente forma parte de un proyecto PAPIME sobre historia de la producción social del hábitat en la Ciudad de México, es miembro y fundador de Urban Launchpad México, dedicada a diseñar tecnología para el análisis urbano en conjunto con el Departamento de Estudios Urbanos del MIT y fue participante en el workshop Autoconstrucción 2 con la Universidad de Bauhaus. Me toca presentar a la doctora Eftigia Bournazos. Ella es nacida en Atenas, Grecia, es licenciada en Arquitectura por el Instituto Politécnico Federal de Zúrich, Suiza, 1979, maestría en 1987 y doctorado en urbanismo en 2005 en el posgrado de la UNAM, ambos con mención honorífica. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en el posgrado de maestría y doctorado en urbanismo de la UNAM, miembro del padrón de tutores del posgrado de desarrollo urbano y del subcomité de ingreso al doctorado. Es responsable del campo de conocimiento de desarrollo inmobiliario de la maestría, en urbanismo del posgrado de la UNAM. Es coordinadora y participante en varios proyectos de investigación sobre desarrollo y planeación urbana, mercados inmobiliarios, desigualdad multidimensional, segregación espacial y gentrificación. Experiencia profesional de más de 30 años como coordinadora, consultora y asesora en diversos proyectos de desarrollo y planeación urbana. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. En esta plática queremos presentarles algo de una actividad, algo de las actividades académicas y de intercambio que hemos llevado a cabo en la licenciatura de urbanismo. Se trata primero de una materia optativa que se llama segregación espacial o segregación residencial, que estoy impartiendo desde hace más de 15 años y a lo largo de ese periodo se ha transformado esa materia tanto en su contenido como en las actividades prácticas y en la práctica de la enseñanza, donde el énfasis que vamos a dar en esa plática es precisamente en ese taller interinstitucional que se llama autoconstrucción. La plática se divide en las siguientes partes. Primero les voy a presentar los antecedentes muy brevemente y la historia de cómo llegamos a esos talleres de autoconstrucción. Luego la doctora Pamela Castro les va a hablar de su experiencia desde el punto de vista de la coordinación de la licenciatura y además como partícipe en el primer taller de autoconstrucción. A continuación, Luis Valadez les va a comentar también su experiencia como
apoyo en la materia que dimos juntos, desde hace 4 semestres me está apoyando de la segregación. Y finalmente, la parte más sustancial la vamos a dejar a los alumnos. Están representados el equipo mexicano que participó en el taller por Arturo Cadena, donde les van a platicar de la experiencia y los resultados del segundo taller de autoconstrucción. Y finalmente voy a concluir con una pequeña reflexión para dejarles suficiente espacio en un debate. Un poco de los antecedentes. Esa experiencia de intercambio surge por iniciativa del profesor Max Welch Guerra, que es el coordinador actualmente de la licenciatura urbanística de la Universidad de Bauhaus en Weimar. Él se acercó a la licenciatura de urbanismo y nos externó su interés de tener este intercambio con las 2 escuelas. Como siguiente paso me invitó a participar en una presentación de nuestra facultad, de la UNAM y específicamente de la licenciatura en la Universidad de la Bauhaus, con los proyectos que estaba yo trabajando, y la idea era que los alumnos de la universidad se interesaran por inscribirse, por venir de intercambio a nuestra licenciatura. Participamos varios países, Italia, Francia, Estados Unidos, México y Argentina. Y con orgullo les digo que la mayoría de los alumnos, 5 fueron de una universidad relativamente pequeña, se apuntaron a México, para venir a México. Entonces empezamos en el año 2012 con la primera generación de alumnos de intercambio de Weimar. ¿Qué es lo de la autoconstrucción? Que como vieron está en el cartel de difusión. Es un taller que los mismos estudiantes alemanes, que fue iniciativa de ellos, decidieron llamar así por ser un taller autogestivo. Ellos quisieron tanto la organización académica como toda la logística y la organización de los espacios, de las visitas, de las gentes que se entrevistaron en Alemania, fuera todo labor de ellos sin que ningún profesor tuviera que ver algo con eso, y efectivamente lo lograron. El objetivo de ese taller era precisamente promover la internacionalización de las licenciaturas y fortalecer un intercambio no solo académico, sino también cultural. Esa experiencia organizacional, tanto académica como de logística, fue, la verdad, muy, muy rica, y estamos ahorita planeando la 3ª edición del proyecto del taller de autoconstrucción para el siguiente diciembre. La idea es que se forme una red para que al acabar cada taller no se corten los lazos entre los estudiantes, ¿no? La primera generación de estudiantes fueron 3, Max, Jan y Michael. La verdad fue un trabajo titánico lo que hicieron. Preparar el programa de taller, los contenidos académicos y toda la organización del grupo, que se conformó por 13 estudiantes, 3 profesores que fuimos allá, y además concursaron en el servicio de intercambio académico alemán para que les dieran recursos, y lo lograron. Fue de veras una labor que quiero resaltar como muy, muy importante. Esos recursos fueron becas de manutención para los estudiantes que fueran allá. Por otro lado, también el equipo mexicano, quiero reconocer su arduo trabajo durante los 2 semestres que preparamos temas sobre casos mexicanos de la Ciudad de México, sobre segregación residencial. El idioma también fue para ellos un problema que lo tuvieron que de alguna forma superar, aunque no del todo como quisiéramos. Los recursos, ellos pagaron el viaje, es un viaje la verdad muy costoso, y finalmente la apertura y las ganas de conocer algo diferente. Eso es estoy hablando del primer taller que les digo de autoconstrucción 1, que se llevó a cabo en septiembre del 2012. La siguiente, por favor. Como les comenté, el punto de partida de todo eso es esa materia de segregación
que los alumnos que participan en el taller en principio deben haber cursado, ¿no? En ese primer taller Autoconstrucción 1 trabajamos 2 espacios de la zona metropolitana, ambos con alta marginación y espacios muy deficientes, pero en distinta localización. Uno en Iztapalapa y otro en Chimalhuacán, que se caracterizaban, como les dije, por la alta marginación. Lo que queríamos nosotros lograr con ese estudio fue la segregación efímera, o sea, saber el espacio de vida cotidiano de los habitantes de esos 2 espacios, cómo vivía sus trayectos diarios hacia el trabajo, hacia la escuela, hacia hacer compras, etcétera, ¿no? Hubo una metodología que no se centró solamente en la parte del debate teórico, sino consideramos importantísimo el contacto con la población. Tuvimos que seleccionar unos actores clave para acercarnos a los habitantes. Hicimos 2 visitas, una para el primer contacto y el segundo para aplicar una encuesta, y finalmente salieron los resultados muy satisfactorios. Bueno, no voy a profundizar en eso, fue un trabajo, la verdad, muy amplio. La siguiente, por favor. Muy amplio, y los resultados, la verdad, creo que fueron muy satisfactorios. El espacio, bueno, algo para que vean, Santa Catarina se caracteriza por… ¿Qué es? Ay, es que ¿por qué no se ven las fotos? Faltan las fotos. Ahí está. Santa Catarina, a pesar de su marginalidad, es un espacio con una riqueza del medio natural muy importante, ya que está al límite de suelo de conservación, mientras que Chimalhuacán se caracteriza por un espacio altamente árido con pendientes muy pronunciadas que generan otro tipo de problemática. Bueno, parte de los resultados fueron pues, líneas de deseo, porque una de las preguntas fue ¿a dónde quisiera usted vivir? Y se ve claramente cómo esas personas tienen el deseo de vivir en zonas mucho más centrales de la ciudad, ¿no? En general hicimos muchos mapas de cotidianidad y salieron resultados, como les digo, muy interesantes que se presentaron finalmente en ese taller que se llevó a cabo en Alemania. Otro resultado muy importante considero que es la importancia que tiene el espacio, el entorno a la vivienda para esas gentes de bajos ingresos. O sea, es un espacio vital para sus redes sociales. En esa pregunta, ¿cómo consiguió su último trabajo? El 48% contestó con familiares o vecinos de la colonia. El trabajo final se presentó en Alemania con una exposición, pero bueno, perdón, esa fue la parte de la participación mexicana. El equipo alemán preparó un trabajo, como les dije, excepcional. Fueron 4 los ejes temáticos: gestión de barrio, pobreza, segregación y migración, y la idea era contrastar la situación en la Ciudad de México con el caso de Berlín de esos 4 temas. La gestión de barrio, que se llama en Alemania Soziale Stadt o ciudad social, la comparamos luego con el caso del programa de mejoramiento barrial y llegamos a encontrar rasgos similares y otros distintivos. Algo curioso es que en ambos casos los presupuestos eran ampliamente limitados, cosa que nos extrañó que un país con Alemania con tantos recursos, un país rico, diera tan pocos recursos para programas tan importantes. La otra es que el programa alemán estaba más dirigido hacia la inclusión social por la gran presencia de migrantes que existen en Berlín, mientras que en el caso mexicano se daba también mucha importancia en el mejoramiento del espacio público por las mismas deficiencias del mismo. El siguiente tema fue la pobreza, que también fue muy enriquecedor conocer lo que es pobreza en Alemania. Las fotos que ven es uno de los varios emblemáticos, pobres y estigmatizados, y claro, fue una gran sorpresa para nosotros ver que esos espacios son los más pobres que hay. Pero hay que entender que dentro del contexto de Alemania, dentro del contexto de la ciudad de Berlín, donde hay una gran riqueza y bienestar, esos espacios precisamente sí son los que son pobres también, ¿no? Eso sí nos
llama mucho la atención y nos indica de que la pobreza es un problema en relación con el bienestar de otra parte de la población. Entonces, no podemos comparar y decir esos espacios no son pobres porque no se comparan con los espacios mexicanos, son precisamente también pobres dentro de su espacio. La siguiente. Y bueno, se hizo cada uno de esos temas, como les digo, se estaban elaborando, el caso alemán, ahí mismo en el taller, y el equipo mexicano preparaba la información para el caso mexicano. Otro tema importante fue la migración, que como nos dimos cuenta es un tema muy actual, no solamente en Alemania, sino en Europa. Los migrantes representan en el caso de Berlín el 13% de la población total, y predominan los turcos, que dan un sello cultural muy importante en Berlín, mientras que en México no podíamos hablar de algo similar, ¿no? Eso también nos llevó a visitar esas estancias, primeras estancias cuando llegan los migrantes, y ahí sí fue un poco decepcionante ver espacios muy precarios y situaciones, la verdad, muy, muy deficientes donde están los migrantes en su primera estación. Hasta tuvieron los estudiantes problemas de sacar videos porque precisamente no querían que se viera esa situación precaria, ¿no? El siguiente tema fue la segregación, gentrificación. Se estudió el caso emblemático también de Berlín, que se llama Kreuzberg. Vimos que cuando los alemanes hablan de segregación, la variable social es la étnica, o sea, como se separan los grupos en el espacio, la característica es la étnica y no tanto la socioeconómica como cuando estamos trabajando en América Latina la segregación, ¿no? Ese barrio fue un barrio en su mayoría habitado por turcos, y cuando tuvo ese plus cultural, un barrio como se llama y multicultural, llamó la atención a ciertos grupos de intelectuales o de artistas, que muchas veces se llaman como clase creativa, y que empezaron a tener interés en habitar esos espacios, y se dio ese fenómeno que se llama gentrificación, porque empezó a expulsar los habitantes inicialmente migrantes turcos, ¿no? Hicimos varios ejercicios para ver también desde el punto de vista de datos duros los precios de la renta en Berlín, los precios promedios de la renta en México, en fin, todos esos resultados, tanto del caso mexicano como alemán, se expusieron a través de pósters, de videos y de juegos interactivos que armaron los estudiantes en la exposición final, donde desgraciadamente, porque fuimos en época de septiembre y estaban en vacaciones, hubo muy poca concurrencia, y por eso mismo el segundo taller lo pasamos para diciembre. Como balance final, yo diría, lo académico fue algo excepcional, enriqueció muchísimo el conocimiento de los jóvenes, y la parte organizacional y logística a cargo de los alemanes también hay que destacarla, pero yo diría que la parte cultural, el enriquecimiento cultural de los estudiantes fue lo que me atrevería a decir lo más importante de todos. La siguiente y la última. Ajá. Ese testimonio de un estudiante que participó en el primer taller creo que dice mucho. Dice que viví 21 años en Ecatepec, después renté 2 años junto a la universidad, y la cosmovisión que tenía era completamente diferente a la que tengo hoy. Me costó mucho el regreso a mi realidad cotidiana, pero no la veo igual. No la veo y me siento conforme o indiferente. La miro y la quiero cambiar, quiero hacer algo bueno por nosotros como sociedad. Ahora conozco un poco de la vida en otra parte del mundo, y mis ganas por conocer otros lugares cada vez son mayores. Le agradezco por la oportunidad y la maravillosa experiencia. Es parte de los testimonios, hay infinidad de estos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo ya doy la palabra a la doctora Pamela Castro. Bueno, gracias. A mí lo que me toca comentar ahora es desde el punto de vista de la coordinación, primero, de qué significa la asignatura
y qué significa la experiencia que tenemos de esto para la licenciatura, y por otra como partícipe de la primera emisión. Es muy importante, tal vez pudiera sonar un poco aburrido que estamos hablando mucho de la experiencia de los alumnos, yo creo que no es tanto porque es de alumnos para alumnos, y bueno, aquí estamos nosotros, pero es muy importante, primero la asignatura, porque esta asignatura de segregación y que ahora se lo abordan desde el punto de vista de la gentrificación, es una materia con un tema muy específico, de mucha complejidad, y la gran ganancia o los grandes atributos que tiene la asignatura es que lo hacen para licenciatura, o sea, lo hace la doctora Bornazos de una manera sencilla, pero no por eso simple, sino porque aborda problemas urbanos muy complejos. Y si esto no fuera poco, todavía llevarlo a la complejidad internacional, o sea, de otro caso, es ya muy complicado. Y no se diga hablando de Alemania, que pues ahorita podríamos decir que es uno de los países líderes, tal vez Japón o algo así, en ser el más rico del mundo y lo que esto implica. Entonces, sí son grandes retos, muy grandes retos, y yo creo que no cualquiera puede abordarlos y realmente salir así de también, y aparte con los alumnos tan contentos como salen, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la licenciatura, y que en realidad es una materia que pueden tomar los de maestría fácilmente, los de la maestría en urbanismo, y no solamente ellos, sino que en realidad ya tienen alumnos de geografía, de historia, pueden venir pues hasta de economía, podrían venir, no sé si tienes, bueno. Tenemos de geografía y de intercambio de España y de Francia, aparte de los alemanes. Sí. Eso realmente lo damos como un logro, porque en realidad nosotros no hemos ido a hacer el marketing para la materia, sino que realmente está trayendo a toda esta gente. Ahora, por el otro lado, bueno, y la otra es que también queremos tratar de replicar esta asignatura, es muy difícil porque es una serie de encadenamientos muy acertados con gentes claves, que es difícil de reproducirlo, pero bueno, ya que tenemos la experiencia lo queremos reproducir tal vez con otros países. La otra, como miembro del primer autoconstrucción 1, hay muchas cosas muy buenas. Podría enfocarme a dos. La primera es la calidad con la que los alumnos se desarrollaron en Marzahn. Se hicieron equipos de 2 mexicanos por un alemán, ¿no? Más o menos eran. Y a pesar de que ninguno de ellos hablaba alemán, desde luego, y unos muy poco inglés, otros bien, realmente fue impresionante ver cómo abordaron y conquistaron, podríamos decir, la zona esta de Marzahn, que les enseñó Efi unas fotos, que era un conjunto, o sea, pues, en términos de los alemanes era una de las zonas más pobres de Berlín, y la verdad es que, pues sí lo voy a decir, no sé si aparte no están, digo, es un poco injusto porque no están los alemanes que participaron allá, pero la verdad es que de repente empezaron a funcionar más como intérpretes de los mexicanos, más que participar como miembros de urbanismo. O sea, ellos empezaron a hacer mapas mentales, que de por sí esta técnica es bastante difícil, porque tiene que ver con la percepción, la cognición, y entonces lo que empezaron a hacer los alemanes fue nada más a traducir en alemán lo que los alumnos mexicanos querían hacer. Entonces conquistaron, estudiaron, levantaron actividades, hicieron todas estas técnicas de participación con los habitantes, y luego lo siguieron trabajando en gabinete. Aparte de todo, como en todas las zonas de escasos recursos, no es fácil llegar. Entonces, esto habla de que también tenían un bagaje, un conocimiento ya bastante digerido en cómo abordar estas zonas. Obviamente se toparon con gente que decían, pues estos que están aquí y aparte extranjeros, y estos roces interraciales que sí siempre son difíciles, ¿no? Pero de todas maneras por eso es tan
es tan relevante la experiencia que podamos mostrar. Y el otro punto es algo que para nosotros en la licenciatura siempre tratamos de hacer mucho énfasis en el sentido de que tratamos de hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre conceptos y la otra, tratar de enseñar, bueno, de mostrar diferentes soluciones ante las mismas situaciones problemáticas. O sea, que no nada más te refieres al México de hoy y de la hora con los limitantes, sino que tratamos de que piensen de otras maneras las soluciones. Y al estar viendo en Alemania esto, pues obviamente pudieron ver cómo se solucionan problemas de origen igual, de manifestación similar, con soluciones diferentes. Y cómo realmente ahí en las comparaciones, según yo, no sé tú qué piensas, Efi, la cultura de cada sociedad, la mexicana o la alemana, cómo tienen las maneras de resolver muy diferente. O sea, de repente yo me podría pensar que ahí los tienden a aislar un poco a los de menores ingresos, ¿no? Mientras que aquí, pues aparte pues no los puedes aislar porque son pues, el 60-70% de los pobres de la ciudad. Ahora, esto pues es muy importante. La otra cuestión que también me parece muy relevante de mencionar es que lo hemos platicado mucho entre, bueno, el anterior coordinador y otros maestros, en el que siempre hay una cierta tendencia en México de no hablar de Europa, de los países europeos, porque hay como un cierto mito de que ellos porque tienen mayores ingresos resuelven las cosas de otra manera y más fácil. Y entonces de donde podemos aprender o de donde nos pueden aprender es de Latinoamérica. Y entonces se hace siempre este encono latinoamericano en el que con ellos sí se puede hablar, con los demás es nada más para, ay, hola, hello, y no es cierto. O sea, en realidad sí pueden tener los mismos problemas, hay también gente de escasos recursos, de muy bajos recursos, y la cosa es que nosotros al estar lidiando con gente de escasos recursos por tanto tiempo, la verdad es que acabamos, según yo, lo vimos cuando estábamos en la plática de Berlín, en la técnica de Berlín, pues acabamos siendo más expertos en tratar de lidiar con los problemas de inequidad y de pobreza, más que ellos. Finalmente ellos de repente ven y dicen, ¿y esto ahora cómo le hacemos? ¿No? Claro, allá hay una variable racial que aquí también existe, pero está muy metida, ¿no? O sea, no brinca, o sea, sí brinca en algunos casos de los Mazaguas en el centro histórico y cosas así, pero la variable racial aquí no pinta tanto y no es lo primero que sale. Pero de todas maneras sí tenemos muchísima más experiencia y eso me parece muy importante porque en realidad nosotros como mexicanos y después como latinoamericanos tenemos, si hiciéramos un mejor marketing, podríamos estar vendiendo que nosotros sabemos cómo lidiar mejor. Pues no tenemos las soluciones, pero tenemos muchísima más experiencia de cómo tratar problemas con gente de bajo ingreso y eso se me hace muy, muy importante. Y la otra cuestión que salió de cómo Berlín es ahora es que, y eso fue más allá, o sea, realmente el aprendizaje fue multidimensional o multiescala también. Berlín, creo que sí lo mencionaste, ¿no? Que es como la mitad de la población es flotante, bueno, no flotante en el sentido de que cambia al año, ¿no? Es 1,5 millones, hay mucha rotación de la población. Son estudiantes y ahora estos trabajadores creativos. Entonces, esto finalmente sí empezó a influir también mucho en la manera como se estaba, no nada más concibiendo el trabajo en Berlín, sino cómo se conciben las soluciones urbanas, porque no es lo mismo que tengas gente aquí que viven toda la vida en sus casas, a que la mitad de la ciudad se te vacíe en verano y luego se vuelva a repoblar
cada año, y entonces esto cambia muchísimo las políticas públicas, y todo eso también fue otra variable muy importante con la que empezaron a jugar los estudiantes. Entonces, aquí yo la podría dejar para darle el paso a los otros participantes. Gracias. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Efi y Pamela. Yo voy a tratar de recortar mi participación al máximo para darle oportunidad a los compañeros que también escribieron ahí algunas frases que parece que las quieren leer. Quizá al final, ¿verdad?, de las intervenciones. Bueno, primero hacer notar que cuando estamos hablando de taller de autoconstrucción, estamos hablando de una experiencia que va a contracorriente de lo que significa la universidad ahorita y tradicionalmente. En nuestro país, y la UNAM no es excepción, la educación superior es jerárquica. Generalmente el profesor es el que sabe, el alumno es el que le toca escuchar o nos toca escuchar y a ver qué se nos pega supuestamente. No solamente el modelo educativo, también la forma en que se coordina y dirige una universidad está marcada por ese ejercicio autoritario del poder, ¿no? Las propias formas en que se toman las decisiones en nuestra universidad son de ese carácter. Esto lo quiero hacer notar a 15 años de que algunos compañeros pues nos tocó defender la educación pública y gratuita, y bueno, aquí estamos tratando de que esa forma tradicionalista de llevar a cabo la educación pueda cambiarse. Y autoconstrucción es, creo, ejemplo de ese intento en el que sean los propios estudiantes, con base en sus propios intereses y sus propias necesidades, quienes vayan encontrando caminos de educarse, ¿no? Eso es algo que les quería compartir. Y también les quería compartir un pensamiento que hace un psicólogo, un psicólogo alemán que se llama Fritz Perls. Si ustedes ya lo han escuchado. Creo que para los arquitectos y los urbanistas es bien fundamental leer a este cuate, porque es de los que plasman en términos psicológicos la importancia de las formas, de la forma y el fondo. Él es el fundador de la psicología de la Gestalt. Y dice él que él distingue 3 formas de filosofías del conocimiento. Una es la que habla y habla acerca de algo. Por ejemplo, el tema de la segregación, pues son todos los que hablan sobre la segregación y hacen el concepto más elaborado o más sencillo acerca de la segregación, se los explican por lo racial o por lo económico o por lo socioeconómico o por lo socioracial, etcétera, 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 ¿no? Es como una forma de acceder al conocimiento, el hablar acerca de las cosas, y él dice algo, generalmente se habla y se habla, pero sin tratar de entenderlas o sentirlas de verdad, dice él. Esa experiencia, que es la experiencia científica, la que se forma en las universidades tradicionales, pues le da vueltas al asunto, dice él, sin llegar jamás a la médula. La segunda filosofía pues es más de tipo moralista, en algunos sentidos religioso, habla acerca de qué es lo que debe ser, cómo debería de ser, en el caso, por ejemplo, de los estudios urbanos, cómo debería de ser la ciudad, qué es lo que deberíamos de estudiar de la ciudad, o cómo deben ser las ciudades mejores. Ahora se habla de las ciudades inteligentes o las ciudades verdes. Todo eso que trae una carga moral bien fuerte es como, según este psicólogo, la segunda forma de acceder al conocimiento. Y una tercera, que él identifica más con el existencialismo, es donde nos tratamos de desprender un poco de los conceptos y nos centramos en el darnos cuenta, en el vivenciar las situaciones, en la experiencia más que en la intelectualización de los procesos.
Y ese es un poco el antecedente que yo ubico de la materia de segregación. Y cómo es que tratamos de llevar a cabo ese vivenciar los temas urbanos, porque como decía la doctora Pamela, pues muchos de ellos son bien complejos, ¿no? Intervienen demasiados factores. Por ejemplo, en el tema de la segregación es uno de ellos. Ese es un primer considerando, y un segundo considerando que también tiene que ver con este rompimiento eh, ese ir en contracorriente a lo que yo les decía de la universidad tradicionalista, es poner acento en lo que Freire, un gran pedagogo brasileño, hablaba sobre la expresividad. Y él decía que la educación tiene necesariamente que pasar por el tema de la expresividad. De hecho, no hay auténtica educación si el individuo no logra esa expresión de lo que por dentro es y por lo que está significando, no solamente en lo individual, sino también en el plano grupal y social. También creo que es importante volver a leer a Paulo Freire. Y bueno, con esos considerandos un poco que nos han guiado a través de estas clases que hemos dado con la doctora Efi, es que hemos encontrado en la dinámica de plantearles a los estudiantes la intervención artística como una forma de acceder al conocimiento de los procesos. Esto para mí, bueno, fue una experiencia bien interesante porque yo venía más como les cuento, de la forma tradicional de aprender. En la Facultad de Ciencias Políticas la mayoría de las clases, como yo aprendí a darlas, pues son como tipos seminarios, ¿no? En donde hay unos tipos que hablan y después, si hay suerte, se hace un feedback y si no, pues chao y cada quien a casa, ¿no? En el caso de nuestros compañeros que me da mucho gusto que estén aquí, muchos de ellos, pues hicieron unas intervenciones que son bien notables, algunas muy con un contenido estético muy poderoso, creo. Afortunadamente muchas quedaron registradas, otras fueron más bien efímeras. Y bueno, yo ya como para concluir y no gastarme mucho tiempo, yo les quería mostrar una de las que más me llamó la atención. A mí en lo personal fue la que más me gustó. Fue un video que hicieron en 3 compañeros. Maggie, que está aquí, la chava de las, no sé si puedes levantar tu mano, Maggie. Ella es una de las actoras y productoras del video. Y también Lalo, otro compañero que no está, y otra compañera que está seguramente en Alemania o en Italia, no sabemos dónde, que se llama Pía. Bueno, ellos hicieron un video que se llama Las sillas, que le voy a pedir a la compañera del audio si lo puede poner. Y les pido también que lo veamos un poco con atención e identifiquemos algunos de los elementos que más les llamaron la atención a los compañeros que tienen que ver con la segregación. Y antes un poco de ponerlo, quisiera decir que este mismo psicólogo del que les hablé, que habla de las 3 formas de aprender la realidad, también hace una distinción que a mí me parece importante en este evento, que es cómo formamos las fronteras. Por aquí estamos hablando de 2 naciones, ¿no? De Alemania y de los mexicanos. Y él dice que hay un problema en la sociedad bien grande en que estamos teniendo cada vez fronteras más rígidas y nos vamos construyendo un nosotros que cada vez es más en el sentido de protegernos, en el sentido defensivo. Y entonces decimos nosotros los mexicanos o decimos nosotros los chilangos y nos vamos construyendo esa identidad muy a la defensiva con fronteras muy rígidas. Y él lo que dice, la verdad de lo que se trata un poco la vida y la construcción de la propia identidad es de tener fronteras cada vez más flexibles, en el que nos podamos identificar con diferentes tipos de nosotros. Y creo que, por ejemplo, este taller de autoconstrucción, al final
creo que logra construir un nosotros que va más allá de la propia identidad de los alemanes y de los estudiantes mexicanos. Al final, por lo menos en el taller en el que yo participé en diciembre pasado, pues fue mucho de formar grupo, de formar equipo, de ir recorriendo ciudades juntos en el mismo tren, de dormir en espacios también convivir mucho con los compañeros alemanes, más allá del idioma, etcétera. Entonces, creo que eso ayuda mucho a construir identidades cada vez más flexibles y bueno, yo les dejo con el video. Gracias. Para todo tipo de celular, para que no se raye, no se contraye, no se puede celular, Lo que queríamos lograr con esta intervención era interrumpir los caminos cotidianos de mucha gente andando aislada y anónima. Intervenía en una rutina ruda y empantanada ese destino. Con alegría y amabilidad en una forma indirecta y escondida, infiltramos un poco de cariño al metro. Yo cojo esa corneta y lo pronto de verdad. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo. Quiero relatar lo que a mí me sucedió jugando la otra noche, mi sueño se turbó. Bueno, gracias. Ya nada más para terminar. Creo que todo taller de autoconstrucción también tiene que tener mucha autocrítica y esa creo que fue una parte, una debilidad un poco de este taller y bueno, en ese sentido quisiera hacer como anotar por lo menos 4 puntos que me parece que
los próximos talleres pudieran ir avanzando, ¿no? Puntos que se podrían desarrollar. Y algunos creo que los compañeros que fuimos al taller o que fueron al taller se están desarrollando. Podría ser, por ejemplo, el escribir una memoria de este evento, la participación en coloquios o foros, que también creo que se podrían los compañeros que participaron comprometer a asistir, la elaboración, por ejemplo, de un sitio web en donde se plasmen todos los productos de este taller, y sobre todo creo que el esfuerzo que sería más importante de hacer sería que se hiciera un taller réplica aquí en México, y un taller réplica no guiado por los maestros, sino también autoconstruido, en el que pues, los compañeros estudiantes se organicen y se les planten a las autoridades y pidan los recursos necesarios, claro, esto con un programa, con todo bien justificado, pero que fuera un poco la enseñanza, ¿no? De que también de este lado se pueden elaborar este tipo de iniciativas, ¿no? Y sería todo, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo. Igual le quiero agradecer por la invitación de estar aquí y dejarnos exponerles un poco nuestro trabajo. La siguiente presentación que les voy a mostrar fue hecha por todos los participantes del taller, participantes mexicanos que se hicieron a Alemania, y al igual que todo el contenido. El propósito un poco de esta exposición no es mostrar como las conclusiones o resultados duros, sino más bien un poco la experiencia y también un poco la logística de cómo preparamos y cómo se hizo un workshop a distancia desde su concepción 6 meses antes de que se diera lugar en Alemania en diciembre. Sí, bueno, básicamente el contenido de la presentación será mostrar el trabajo que hicimos en México, después el trabajo que hicieron nuestros compañeros en Alemania. El taller estuvo dividido en 4 fases, una primera fase en la Universidad de Bauhaus para dar como las partes de introducción y después el recorrido que hicimos. El tema principal de nuestra investigación fue la gentrificación. Participaron 26 alumnos de la Universidad de Bauhaus de todos los semestres y 12 compañeros de la licenciatura en urbanismo de la UNAM, junto con 2 compañeros de maestría. El objetivo de este taller fue definido por nosotros y fue el estudio de la gentrificación. Para los que no estén muy familiarizados con el tema, la gentrificación habla un poco sobre el proceso de transformación que tienen los barrios y de renovación, el cual implica el aburguesamiento, si queremos traducir del inglés a español la palabra, y que puede implicar una serie de fenómenos que pueden repercutir a población originaria o población que vive allí, ya que la llegada de personas con mayores ingresos puede provocar un encarecimiento de la vida en un barrio y puede llegar al desplazamiento de habitantes originarios de una zona. ¿Por qué elegimos este tema? Porque la mayor parte de las teorías que están escritas sobre este fenómeno vienen de países europeos, bueno, principalmente es un concepto eurocentrista, y nosotros encontramos que en México y en ciudades latinoamericanas está presente el fenómeno, o por lo menos algunas características, y lo que queríamos es pues sentar las bases para generar teorías sobre este fenómeno. Y Alemania parecía un muy buen escenario, ya que ahí se estudia bastante bien la gentrificación, se tiene bien definida y se pueden observar muchas de sus fases en diferentes ciudades. Bueno, básicamente lo que quisimos preparar en México fue investigar sobre 3 modelos que creemos que están en proceso de gentrificación y poderlos comparar con casos alemanes. Elegimos principalmente Santa María de la Ribera, la colonia Granada y Condesa, Santa María de la Ribera como una zona que está en proceso de revalorización, la Granada una que está en una segunda etapa y una tercera etapa que es la Condesa, que es como una zona consolidada. Aunado a estos casos de estudios, bueno, quería mencionar aquí que realizamos 3 mini documentales con la ayuda de Héctor Quirós, que se dedica un poco al estudio del fenómeno urbano y el cine, y lo que queríamos transmitir un poco era como desde la perspectiva social y personal de trabajadores, amas de casa o personas que trabajan directamente en estas colonias, cómo eran sus desplazamientos desde sus hogares hasta estos sitios de trabajo y mostrar los matices que hay entre estos dos orígenes y destino. Bueno, también preparamos
algunos elementos que pudieran ayudar a entender a los alemanes cuáles eran los procesos de transformación que están, por el cual están pasando principalmente la Ciudad de México, y que quisimos mostrar principalmente las políticas e instrumentos que están utilizando para la transformación y renovación de las colonias y de asentamientos urbanos. También algo importante era cómo se caracteriza el capital social y cultural a partir de tradiciones y las subculturas que existen en la ciudad, y finalmente el tipo de relación de propiedad y qué significa el tener una propiedad para los mexicanos. Bueno, básicamente, este tipo de materiales se presentó en la primera semana en la Bauhaus y tuvo una buena recepción. Principalmente los materiales audiovisuales fueron los que pudieron dar mayor registro de lo que nosotros queríamos mostrar. Y bueno, ahora para hablar un poco de la logística que realizaron los alemanes, el proyecto fue iniciado por 4 estudiantes que estuvieron aquí de intercambio en la licenciatura, Pia, Charlotte, Max, Félix y Ludwig, que ellos fueron los que realmente consiguieron el financiamiento y concursaron el proyecto con el DAD, que es una institución alemana que puede otorgar becas, y bueno, nos consiguieron algo de financiamiento y pudimos ir a desarrollar el proyecto. Ellos prepararon exactamente los mismos materiales sobre política, relación de propiedad y cultura, y con esto pudimos hacer el primer matiz de cuáles son las diferencias y similitudes entre Alemania y México. Básicamente voy a hablar un poco de las dinámicas de integración porque creemos que fueron súper importantes. Los alemanes están muy empeñados en realizar este tipo de actividades, ya que creen que la integración es básica para poder trabajar y formular un buen proyecto. Y básicamente lo que hacíamos era hacer una conclusión y una reflexión final donde cada uno de nosotros tenía que participar, y todas nuestras opiniones y reflexiones se depositaban en un documento por día, y al final hicimos una recolección de cuáles fueron esas actividades y nuestros pensamientos y nuestras experiencias para hacer como a manera como de un diario, sí, por día. Bueno, y básicamente nosotros hicimos una fiesta mexicana para poder mostrar la cultura. La recreación también fue súper básica para conocernos en otras perspectivas y en otros matices. Y también, bueno, una cuestión que ya habían mencionado es la del alojamiento. Tuvimos la oportunidad de vivir en sus casas y conocer la cultura y conocer principalmente la vida estudiantil, que es muy diferente a lo que se vive aquí en México. Y bueno, este ejercicio lo quería mostrar porque fue un ejercicio, sí, como el típico que hacen de los hilos y para hacer una red y tal, pero básicamente lo que nos gustó fue el concepto de un networking, ¿no? Que en principio seguimos trabajando en eso, y eso es lo que este concepto nos da pauta para seguir trabajando y hacer proyectos futuros y seguir en contacto con este networking de urbanistas de carácter internacional. Bueno, básicamente les quiero mostrar en la web, estamos realizando una web. Ellos realizaron un reader, un programa que fue bastante extenso, que incluía toda la sección de logística y tal. Al final les voy a dar la página, lo pueden consultar, es un súper ejemplo de todos aquellos que quieran incentivar o crear un taller. Creo que los materiales auxiliares y este tipo de instrumentos nos dio o nos generó un acercamiento mucho mayor a lo que queríamos hacer. Y bueno, básicamente voy a empezar por la fase 1. Fase 1 fue Weimar, fue el reconocimiento, fue la introducción, y fue donde organizamos todas estas presentaciones y prácticas de integración. Básicamente conocimos Weimar en 2 aspectos. Uno fue, Weimar es una ciudad estudiantil y también una ciudad patrimonial declarada por UNESCO, por lo que tiene características fundamentales turísticas y creativas, ya que las clases o las carreras que ofrece son principalmente de arquitectura y enfocadas al arte y también a la música, por lo que Weimar tiene un capital creativo bastante fuerte. Y bueno, conociendo un poco de la historia de Weimar, fuimos a un campo de concentración que también conocimos que Weimar tiene unos orígenes de ser una ciudad fascista, y uno de los campos nazis está instalado a 3 kilómetros de la ciudad, y conocimos cómo fue cambiando la ciudad a lo largo del tiempo. Después Weimar quedó en el lado oeste y cómo la encontramos hasta ahora, y también tuvimos un ejercicio con un colectivo de estudiantes que viven en una casa comunal que se llama Hababusch, que tienen una función bastante política y creativa y representativa de los estudiantes en la ciudad. Bueno, la fase 2 se dio en la ciudad de Leipzig. Leipzig era una ciudad industrial del siglo XIX, fue una de las más importantes de Alemania.
Lo que pasó con esta ciudad fue que a partir de la guerra se quedó parcialmente destruida y con la separación de los bloques alemanes, esta ciudad quedó en el este y se reactivó su actividad industrial a partir de las bases de producción soviéticas. Después, con la reunificación de las Alemanias, esta ciudad se empezó a deteriorar, ya que los modos de producción soviéticos quedaron obsoletos y la gente que vivía en el este quería ir al oeste. Hubo un abandono muy significativo y se encontró en un periodo, y se encuentra en un periodo de deterioro y de expulsión de población bastante fuerte. ¿Por qué nos interesaba estudiar Leipzig? Leipzig es ahora llamada el Nuevo Berlín. En unos años se convertirá y ya se está convirtiendo en el nuevo centro de artes de Alemania y está teniendo una atracción de población o de gente creativa bastante fuerte. También lo que queríamos observar de esta manera, bueno, en la gentrificación podemos encontrar varias fases y encontramos que en Leipzig se encuentra en la fase pionera. Esto significa que es cuando una ciudad está parcialmente deteriorada y se incentiva su reconstrucción a partir no de un incentivo de capital muy fuerte, pero sí de clases creativas que pudieran ir transformando el tipo de relación que existe en la ciudad. Bueno, y estos fueron algunos de los casos de estudio. Esta es la Heinestraße, es como el hito principal de la gentrificación en la ciudad, viene acompañado con todos los servicios, tiendas y comercios necesarios y atrayentes para la población joven y cuenta con centros de cultura y nuevas formas autogestivas y estilos de vida súper atrayentes para la población. También visitamos otro caso que se llama el Kaufhausheld, que era un antiguo almacén judío que lleva 30 años abandonado y actualmente ha sido tomado por un colectivo de artistas que ha generado acuerdos con el gobierno para poder vivir allí y pagar el mínimo de renta, en lo que generan un superproyecto de un espacio es un edificio de 4 plantas, cada una tiene 2.000 metros cuadrados aproximadamente y planean hacer un complejo artístico bastante fuerte. Y también encontramos otro modelo que se está generando, que es cómo conservar los edificios patrimoniales. Leipzig no tiene como tanto dinero para poder conservarlos y renovarlos, pero sí que está haciendo acuerdos con estos colectivos y les deja vivir allí casi gratis, con la consideración de que ellos tienen que hacer las renovaciones por su cuenta, en acuerdos de tipo 5 años. Y también visitamos 2 fábricas recicladas que antiguamente, por ejemplo, esta es la fábrica Spinnerei, que fue la máxima productora de algodón del siglo XIX en gran parte de Europa, y ahora es una fábrica que fue acomodada para tener despachos de arquitectos, diseñadores, músicos, artistas, vivienda, y representa un nuevo hito y un nuevo centro de atracción para la ciudad. Esta fue otra fábrica también que fue reciclada. Antiguamente era un almacén de alimentos y existe una cooperativa que se llama Feinkost, que está promoviendo también nuevos estilos de vida, nuevos estilos de producción, nuevos estilos de mercado, y también se da a partir del movimiento del ejercicio de conformación de colectivos de artistas jóvenes. Y bueno, finalmente en Leipzig tuvimos un encuentro bastante peculiar con un arquitecto sociólogo que se dedica a hacer paseos estilo deriva situacionista, un poco así, que hace recorridos por la ciudad tratando de entender aspectos culturales o sociales de la vida urbana, y nos dio un panorama muchísimo más amplio de cómo se está llevando la transformación de la ciudad y hacia dónde va. Y bueno, la fase 3 fue Berlín. Bueno, Berlín, como saben, es la capital de Alemania y tuvo un proceso de deterioro mucho mayor al de Leipzig, ya que se encontraba separada por el muro de Berlín y en el momento de la reunificación todo el lado oeste, que era controlado por el soviético, quedó desvalorizado. ¿Y cuál era nuestra intención de ir a Berlín? Pues de estudiar la gentrificación en un proceso mucho más avanzado, y en sus barrios se podían observar muchas de las etapas. En Berlín básicamente nos acercamos para platicar con políticos,
desarrolladores inmobiliarios, investigadores académicos y algunos grupos de resistencia. Bueno, quería mostrar este mapa fue desarrollado por Andrei Holm, le llaman el Gentry Map, es el mapa de la evolución o del movimiento de la gentrificación, y me pareció muy interesante ya que casi con todos los actores que estuvimos visitando presentaban esta información, y me pareció bastante interesante que cómo un documento o una investigación académica puede llegar a diferentes sectores y no nada más se queda pues sí, en la academia, ¿no? Sino en este caso está presente en el discurso político, en el discurso de las empresas privadas y también en el discurso cotidiano. Bueno, tuvimos la oportunidad de ir al Parlamento de Berlín, donde todas las organizaciones de protesta y de resistencia de la gentrificación. Y finalmente fuimos con otro actor que también fue muy importante, que fue los desarrolladores de Raumgold, del Prenzlauer. Este caso es bastante interesante, ya que Prenzlauer era un distrito que se encontraba en el este y pasó de ser la zona más deteriorada, la más estigmatizada, donde nadie quería vivir, a ser actualmente la zona más atrayente, donde la renta es más cara. Y este actor ha conocido de primera mano a los dueños de los inmuebles, de los edificios, y conoce cómo se han dado los mecanismos para atraer nueva población al barrio. También nos enfocamos un poco a los actores de resistencia o los grupos de resistencia, y estuvimos visitando Kreuzberg. Kreuzberg era un distrito que actualmente se está consolidando la gentrificación y que tiene una gran tradición de migración, principalmente turca, y en los últimos años se ha habido invadida o amenazada por procesos de transformación bastante grandes, por lo que visitamos este museo que bueno, es el primero de esta característica que veo, que es como para rememorar toda la historia de un barrio y podrías conocerlo desde sus orígenes, con distintas técnicas y maneras, y bueno, va a ser es una historia que se sigue construyendo. Y bueno, visitamos una organización que es de Kreuzberg, que se dedica a representar, más bien está representada por las minorías que son desempleados, migrantes, gente de clase baja, que se dedican a organizar protestas y diálogos entre el gobierno para generar mecanismos y evitar la expulsión de las zonas donde viven. Y también visitamos el Telemann Park, que era también un distrito del este, era una unidad habitacional al estilo soviético, que actualmente es una asociación de vecinos que se dedica a defender su territorio, ya que se están viendo invadidos por un nuevo distrito financiero que quiere emplear Berlín, ya que no existe mucho espacio para implementar nuevos distritos y atraer a nuevas corporaciones, y están defendiendo ya que están proyectando vivienda para población de altos ingresos, y es un grupo de resistencia que es bastante heterogéneo. Y bueno, voy a pasar a la última fase del proyecto, que fue Weimar, que fue la exhibición de nuestro proyecto. Nos enfocamos básicamente a hacer un timeline y hacer una exposición interactiva en donde mostramos cada uno de los casos de estudio que les mostré, con mucho mayor profundidad, con esquemas, diagramas, fotos, mapas, y además nos dedicamos a resolver 5 preguntas de investigación que estuvimos analizando durante todo el trayecto y durante nuestros estudios, y tienen que ver con ver estos tipos de fenómenos que al principio pueden parecer con una problemática, pero identificar cuáles son sus aspectos negativos y positivos, y saber si toda la gente que estábamos visitando era víctima o motor de la gentrificación, y eso nos hizo repensar a nosotros también cuál era nuestro papel en México y en otros lados al estudiar este fenómeno de la gentrificación. También nos interesaba representar, y esto lo hicimos a través de las entrevistas cualitativas que tuvimos con cada uno de los actores, cuál era la identidad social y espacial de estos barrios, qué representaba para ellos y qué representaban para la ciudad, y también a partir de las entrevistas que tuvimos con los actores y los inmobiliarios, fue definir o encontrar qué técnicas e instrumentos se están utilizando para contrarrestar el proceso de gentrificación. Y finalmente hicimos un gran
sí, un gran esquema, unas grandes diferencias que fue también una de nuestras guías del taller, que fue encontrar cuáles eran las similitudes y diferencias entre los casos de gentrificación alemanes y mexicanos. Y bueno, básicamente esa exposición se encuentra en algún sitio de la Bauhaus, lo queríamos traer, pero evidentemente no era posible. Sin embargo, estamos trabajando en esa web donde está depositada toda la información, todos los casos de estudio se encuentran de manera más minuciosa, conclusiones, todos los videos, fuentes de información, papers escritos y tal, lo que sea, están depositados allí y los pueden consultar. Y bueno, ahora voy a darle el micrófono a Germán, que va a hablar un poco sobre las reflexiones que los propios compañeros hicieron sobre el taller. Hola, ¿qué tal? El siguiente texto recopila las experiencias que redactaron los participantes de este workshop y está escrito de manera de un relato de una sola persona. Lo que me pareció más sorprendente de este viaje fue el choque cultural que tuve con Alemania. Todo es diferente entre ambos contextos, el mexicano y el alemán. En Alemania parece que las personas son conscientes de la conveniencia de mantener un orden y colaboran para que ese orden dure. La gente de allá está acostumbrada a trabajar en equipo, no esperan una instrucción para hacer algo, son propositivos y están acostumbrados a participar. Ese orden es un reflejo de ellos y ocurre en el espacio, en las relaciones sociales, en cómo se comunican, en el comportamiento de los habitantes y de las autoridades. Desde la ocupación del territorio del país, pues hay una distribución equitativa de ciudades y poblados en equilibrio con el campo y las zonas naturales. Hay orden en el funcionamiento del transporte público, en la dotación de vivienda y en los servicios en general. El orden se refleja en los diferentes estilos de vida que llevan los alemanes, en la existencia de objetos y productos con diseños muy específicos. El orden alemán es muy diferente al orden mexicano debido a la educación que recibe la población, a la confianza que el gobierno tiene en sus habitantes. En Alemania la gente se dedica a trabajar, o sea que trabaja cuando trabaja. Trabaja hasta las 6 la mayoría de la tarde y tiene suficiente tiempo para sus relaciones personales, para realizar un hobby y para ser ciudadanos. Muchas personas tienen un criterio y una opinión sobre su gobierno y su sociedad. Para todo hay un espacio y un tiempo. Estando en un contexto totalmente diferente al de nuestra realidad mexicana, pude ver cosas de mi ciudad que nunca había percibido. Estando en esas ciudades, conocí y entendí más la ciudad en la que vivo hoy, la ciudad que todos los días camino. Aprendí a valorar lo que tengo hoy, aprendí que los sacrificios valen la pena si uno hace que valgan la pena. Estando allá me di cuenta de la verdadera dimensión de la situación social y política de mi país y de mi ciudad. Valoré aún más el trabajo de mi familia. Dimensioné la gravedad de la polarización social que hoy hay en México y pude ver que no es algo normal y que no tiene que ser así. Conocer diferentes tipos de ciudades totalmente diferentes a las mexicanas y las diferentes posibilidades de vida en ellas, encontrar semejanzas y diferencias entre los procesos urbanos y sociales en Alemania y México me hizo darme cuenta que muchas cosas que pensamos difíciles de lograr son posibles en otros lugares, pero son posibles, así que podemos hacerlas. Las diferencias entre las dos culturas enriquecieron mi manera de ver las cosas. Mi visión es mucho más amplia que nunca. También la experiencia de conocer un tema de interés común desde una perspectiva internacional distinta es siempre enriquecedora. Ver la calidad del trabajo y la organización y responsabilidad de mis compañeros alemanes me hizo pensar si en verdad dedico el tiempo y el esfuerzo necesario a las cosas que hago en mi vida. En otro país estreché relaciones con los amigos que ya tenía aquí, aprendí a valorar la amistad, experimenté situaciones en las que nunca había estado. Aprendí mucho de compartir el día a día con otras personas que tienen una cultura totalmente distinta a la mía, además de poder intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y poder compartir cómo es vivir en México. La gente de otros países puede ser tan cálida y amable como en México. Los nuevos amigos que hicimos nos dieron todo lo que tenían y hasta más. Les agradezco mucho por habernos recibido con los brazos abiertos y por tanto cariño. No es tan sencillo resolver situaciones cotidianas en otro idioma. Ese es uno de los logros y aprendizajes más gratificantes. Esta experiencia no solo marcó mi ámbito académico, sino que fue más allá de un aprendizaje que me servirá para toda la vida. Quizá porque esta vez
Me encontraba en el mejor momento de aprender de forma más productiva y comprender una forma de vida diferente con respecto a la que estoy acostumbrada a vivir. Esta experiencia me hizo ampliar mis expectativas de vida y anhelar estudiar en el extranjero y conocer el resto del mundo, así como establecer vínculos con diferentes universidades y realizar actividades como esta de manera recurrente. La cooperación UNAM-Bauhaus hizo esto posible para todos nosotros, brindándonos una experiencia que nos durará toda la vida. Espero que estén incluidas todas las perspectivas de mis compañeros. Nada más un minuto para cerrar y les vamos a dar la palabra a ustedes. Quiero decirles que no fue fácil resumir esa experiencia tan rica, por lo menos para mí, desde mi parte. Compartir esa aventura con los estudiantes fue una satisfacción inmensa, ver su asombro, su alegría, sus ganas de vivir todo lo nuevo, para mí es algo invaluable. Y estoy convencida de que esta parte de experimentar, como tanto les hemos repetido, de primera mano, directamente, otras formas de vida, otras formas de hacer ciudad, de vivirla, de ver cómo se relacionan las personas, cómo trabajan, ¿no? Fue lo más crucial como resultado del taller, y como les comenté, lo repito, hasta más que el enriquecimiento académico. Bueno, yo lo conozco de primera mano, yo soy griega, salí a estudiar a Suiza y luego vine a México, estoy desde hace 35 años aquí en México, entonces sé qué significa eso de conocer diferentes culturas. Y el profesor Max Welch, que les dije que es el que coordina la Escuela de Urbanística de Berlín, lo sabe muy bien. Como parte del plan de estudios de esa nueva licenciatura ya hay un semestre que es obligatorio para los estudiantes que lo cursen en una universidad extranjera. Y lo más notable es que los chicos alemanes que vienen no están contentos, no se limitan solo a ese semestre, sino se quedan 2 semestres, uno voluntario, uno extra semestre voluntariamente por parte de ellos, porque creen que es muy necesario pues acercarse a una cultura, a un país, y no es suficiente, ¿no?, un semestre. Bueno, nosotros con esos 15 días fue apenas un bocado, una muestra, ¿no?, de que existen otros mundos, no tan distintos como es Alemania. Y finalmente, lo que yo espero de esa plática es que haya despertado a ustedes el interés especial de buscar formas para irse de intercambio a una universidad extranjera. No es algo fácil, sí hay muchos obstáculos, pero si uno está convencido de lo que va a recibir, yo creo que esos obstáculos, si los puede superar, como comprobaron los 26 estudiantes que ya han ido, esperemos que sigan yendo. Y quisiera finalmente agradecer a los que hicieron posible ese difícil proyecto, la verdad. Primero, el director arquitecto Tamés, que fue su director durante la primera edición del taller, el actual director arquitecto Massari por su apoyo, profesor Max Welch por su incondicional apoyo a todos los problemas que tuvimos, al doctor Héctor Quirós, coordinador del programa de maestría y doctorado en urbanismo, también por su invaluable apoyo y participación en los 2 talleres, a la doctora Pamela Castro también por su participación en el primer taller y su apoyo en las actividades académicas, a Luis Valadez por su entusiasmo, ideas frescas que enriquecieron las formas de enseñanza indudablemente de la materia de segregación e incidieron sin duda en ampliar la matrícula que tenemos ahora, que es una matrícula muy amplia. Y finalmente, reiteradamente, quiero expresar mi agradecimiento, mi más sincero agradecimiento a todos los estudiantes mexicanos y alemanes, haciendo énfasis también particular, por su entusiasmo, trabajo intenso y por la satisfacción que me dieron a mí personalmente, ¿no?, en esa aventura tan rica, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, tengo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes o qué comentarios nos darían para aportar respecto a que este programa, esta actividad, este taller, se pudiera replicar en otras licenciaturas de la facultad, como paisaje, diseño industrial y la propia licenciatura? Sabemos que hay muchos intercambios
pero quizá un intercambio con estas características tiene otras aportaciones que ahorita nos están mostrando. Entonces, ¿cómo podría esto replicarse en otras licenciaturas? Sí, bueno, yo creo que Luis Valadez se los dijo claramente, más que nada es labor de ustedes. Si ustedes de veras quieren, como alumnos, pueden buscar los medios y exigir a los profesores que los apoyen y a la facultad, a la administración de la facultad. Más que nada está en ustedes, yo creo. Y como les comenté, digamos, el arranque de ese taller surge precisamente de los estudiantes alemanes que cuando estuvieron aquí, convivieron con los estudiantes mexicanos, les pareció que podría ser una idea excelente de llevar un grupo allá para que los mexicanos también vieran cómo se vive allá y todas las particularidades de otro contexto. Y además luego siguieron, claro, trabajando ellos, autogestionando todo. Ustedes también, como alumnos mexicanos, como decía Luis, yo creo que sería una experiencia única si se lanzaran a armar un proyecto así. Es mucho trabajo, pero creo que los frutos son muy, muy valiosos. Entonces, depende, yo diría, de ustedes. Y si necesitan alguna información, datos específicos de nuestra experiencia, pues con muchísimo gusto estamos todos dispuestos a ayudarles, ¿no? Y a darles nuestra opinión al respecto. Parte de todo lo que dijo Efi, yo creo en lo que les voy a decir. Esto no es de un día ni de 2 años, como lo dijo. En realidad y hay algo que a mí no me gusta a veces del discurso, que es sola y únicamente vivan los alumnos y son los alumnos y los alumnos son importantes, porque nosotros seguimos siendo alumnos, pero también ahora estamos, al mismo tiempo somos alumnos y somos facilitadores. Entonces creo que el proceso es de facilitadores y de alumnos, y cuando dicen que solamente son alumnos, ahí sí dices, bueno, pues entonces, aquí estamos, ¿no? O sea, y no está, yo por lo menos no me creo en contra de ustedes, ¿no? Entonces creo que ahí es un dúo. Ahora, por lo que creo que no se construye nada más es en 2 años, es porque se tienen que apoyar. Nosotros creo que nos gastamos la garganta en estarles diciendo que desde primero estudien otro idioma, el que quiera que sean, porque si no hay esas bases, pues no podemos establecer ligas con nadie. Entonces, aunque estudien chino mandarín, pues ya veremos cómo hacemos la relación con China, pero si nada más saben español, también la hacemos, pero la tenemos que hacer con gente que hable nada más español. Entonces, el esfuerzo es de todos, y entonces sí ustedes tienen que aprender, porque si ustedes no dan de sí, ustedes no es la materia prima, por más que nosotros tengamos conocidos o establezcamos relaciones, hablemos, lo que sea, pues no se da de sí. Por eso Efi dice, pues ustedes son desde el punto de vista de un desarrollo personal y no nada más, porque ahora también, o sea, lo que se está mostrando aquí, sobre lo que se hizo mucho el énfasis, es el empeño de equipo o la responsabilidad social que muestran otros estudiantes. Y eso que dice, yo también, o sea, yo sí lo tengo que decir, eso que dice Luis, pues sí suena muy bien, pero la verdad, lo decíamos antes de empezar aquí, Efi y yo, esto que dijo Luis, de escribir una memoria, hacer foros, sitio web y un taller réplica, suena fabuloso, pero a la hora de que les digan, oye, ¿nos pueden traer los trabajos que hicieron este año o el año pasado? Y llegan 2 o llegan 3, entonces al final dices, bueno, pues también… O sea, todo esto suena muy bonito, pero si no hay compromiso de todo el mundo, pues no pasa nada, ¿no? Y al son de que solamente los alumnos, quisiera ver yo, ojalá me toque ver, que no vayan nada más por la calificación, porque de repente van por la calificación y si no hay una calificación de por medio, entonces no hacen nada. Eso también hay que decirlo, pues, ¿no? Entonces… es un poco lo que platicó Germán, que es la motivación que tiene que tener cada quien, pues para poder transformar el mundo, porque si no, no se puede. Y en términos ya, pues sí, lo que dijo Efi, o sea, finalmente yo me imagino
que en CONACYT podría haber también que gestionaran cosas así, y si no las hay, se tiene que pedir, y si se pide una vez y se dice no, no le hace. Aquí estamos, como dice Héctor López Aguado, para repetir 22 veces las cosas para que a la 23 digan sí, que es cuando la gente dice, bueno, sí, ya no sé si es por cansancio o por qué, pero dicen sí. Entonces hay que repetir 22 veces las cosas, y si hay que hacerlo con CONACYT, pues hay que hacerlo, no hay de otra, ¿no? Entonces, pues yo diría eso es un esfuerzo de mucho tiempo y de mucha gente, ¿no? DG sí tiene recursos, sí, y los tratamos de explotar, pero lo primero es que si no tienen 8.5, no se puede hacer nada, ¿no? Sí, nada más, igual como dice la doctora Efi, si alguien está interesado y quiere algún dato puntual, pues con gusto si se puede acercar a nosotros, y los contactos que hemos logrado construir, pues con gusto se los pasamos. Ahora, con la doctora Efi también estamos participando en un núcleo de investigación sobre gentrificación, con muy estrecho vínculo con la Universidad Católica de Chile. También hay oportunidad de hacer intercambios quizás allá, ahí no se necesitaría mucho aprender otro idioma, como dice Pamela, pero también por ahí tenemos algunos contactos que si alguien está interesado, como dice la doctora Efi, si quiere acercarse a nosotros. Y gracias a los compañeros estudiantes que estamos aquí. Lo que creo que también pueden aprovechar, ya que existe esa historia con la Bauhaus, y la Bauhaus, como saben, también tiene una escuela de arquitectura y de diseño de muchísimo prestigio, igual podrían utilizar, digamos, esa puerta y seguir con un intercambio con la licenciatura de arquitectura. Pues nosotros estamos de veras muy dispuestos en apoyarles. Ahorita tenemos 5 estudiantes otra vez que están preparando el siguiente taller que se va a dar en los mismos términos, con otros temas, claro, otro formato, que se va a dar en diciembre, pero están ellos aquí. Entonces, si quieren tener contacto con ellos para ver cómo se hace eso, pues yo creo que podrían aprovecharlo. Hola, ¿hablo? ¿Se oye? Sí, sí. Ok. Hola, yo tengo una duda y también, bueno, es una duda, sugerencia sobre cómo se va a seleccionar a los participantes, y también, no sé, creo que si es un workshop que tiene que ver más con una cuestión de intercambio cultural, pues creo que las calificaciones no deberían de ser como la prioridad, ¿no? Debería de ser, no sé, me gustaría que pudiéramos entregar un portafolio o pudiera ser a base de entrevistas, que fuera más por aptitudes que por desempeño académico, porque el desempeño académico a veces es muy subjetivo. No sé cómo seleccionaron las veces pasadas. Sí, las veces pasadas, la verdad, no hubo más interesados, o sea, eran 13 los lugares apenitas, porque la verdad el desembolso del vuelo es algo muy significativo. Entonces, todos los que quisieron, en las dos, en el primero y el segundo, todos se fueron, no hubo ningún problema. Ahora a lo mejor hay más interesados, pero así pasa siempre. Al comienzo se inscriben, no sé, 20, 25, y cuando llega el momento de compraste el boleto, ahí. Si hay más, todavía no hemos decidido, porque aparentemente sí va a haber más este año, no hemos decidido, pero lo voy a platicar con Pamela, y vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Igual no necesariamente tenemos que ser tan estrictos, pero en principio también es como un premio de alguien que se dedica, ¿no? Y que cumple, ¿no? Pero en un momento dado, les digo, podemos utilizar también otras formas para evaluar, ¿no? Yo digo, no es el viaje de la quinceañera, o sea, no lo es. Es un viaje con fines académicos, y entonces, por lo tanto, o sea, es que si llegan y no hablan inglés, o sea, los alemanes, aparte de hablar alemán, hablan inglés. Eso es básico. Entonces, no sé por qué los mexicanos creen que tienen el derecho de no saber inglés. O sea, yo no lo entiendo. O sea, tanto esfuerzo les cuesta, tal vez me pueden decir que es más fácil aprender inglés si sabes alemán, pero por otro lado les puedo decir yo, bueno, desde chiquitos oímos música en inglés aquí, la verdad es mucha diferencia de un español, o sea, también tenemos otro tipo de facilidades. Entonces, no sé por qué no quieren hacer el esfuerzo.
todo está en inglés, ninguno de los dos. Entonces, ese es uno basiquísimo. La otra es que sí tienen que tener, es de materia optativa, es ya de los, bueno, pueden tomarlo desde quinto semestre, pero en realidad los toman como desde séptimo, octavo, ¿no? Eso también van a decir, ay, ¿por qué en ese tiempo? Lo que pasa es que antes están chiquitos y entonces están creando los conceptos, están aprendiendo, entonces a la hora que si vayan a ver segregación o van a decir, ay, ¿qué segregación? No, pues o sea, realmente lo tienes que estudiar antes un semestre, o sea, realmente sí, es para que hagamos trabajo significativo, ¿no? Entonces, nunca se pidió el promedio, eso sí es cierto, ¿no? Sí. Okay, está bien. No, nada más era pregunta o por si llegara a tornarse a eso, porque creo que podría orientarse más a presentar una carpeta de trabajos y ver cómo llevamos los proyectos o cómo llegamos a conclusiones o la manera de cómo analizamos, porque no siempre las calificaciones… ¿Te interesa personalmente? ¿Qué? Sí, que sí te interesa. ¿Te interesa personalmente? No tengo un promedio brillante, nunca lo tuve y por eso sí me interesa ir, la verdad, pero a la vez me parece que no siempre la gente más brillante es la que tiene 10 o la que sale y tiene el mejor trabajo del mundo. Pues no, pero hay que llevar a los que tienen sentido común. Aquí. No sé. No, tampoco vamos a llevar a los peores, pero yo creo que sí se debe de llevar a lo mejor y creo que una carpeta puede hablar más que lo que puede hablar una boleta. Allá Maggie quiere hablar. Hola, bueno, primero que nada yo quería aclarar que no fuimos los de mejores promedios, primero, ajá. Luego no fue tan fácil, no así como que, ay, sí, los que quieran vamos, no, o sea, habíamos primero 20 personas que estábamos concursando por un lugar, ¿no? Y el primer filtro fue quién ha tomado todas las asignaturas, o sea, tampoco cualquiera va, ¿no? Tendría que tener por lo menos un sentido común de la asignatura, de gentrificación, de segregación, etcétera. Y el segundo filtro fue quién sabe inglés, o sea, tampoco fue el primero que dijo, yo quiero ir a Europa, pues vas, órale, va. No, nos costó muchísimo trabajo, no solamente porque teníamos que hablar en inglés, sino porque las presentaciones todas estaban en inglés, porque era el idioma en el que nos íbamos a comunicar con ellos. Y no fueron los chavos que tenían 10 de promedio porque no sabían inglés, así simplemente, ¿no? Entonces no fue tan fácil como decir, ay, sí, todos los que quisieron fueron. Sí, hubo la oportunidad y Efi lo dejó bien en claro de que todo el mundo que quisiera ir podía ir, pero también hubieron ciertos requisitos que no solamente nos pedía Efi, sino que ya después nosotros en equipo nos exigimos, o sea, quien iba a la clase era porque iba a ir, ¿no? Y si no iba, ¿qué pasó? O sea, según ya tienes el boleto y todo y no vienes y no haces nada. O sea, también hubo autoexigencias, yo diría que sí fue muy autoconstrucción porque sí hubo muchísimas cosas que nos exigimos nosotros mismos y que no necesariamente nos los pusieron ellos o los académicos como requisitos para ir. Entonces, no, tampoco fuimos tontos, o sea, no, ni eso de que hay que usar el sentido común, pues sí, los que fuimos teníamos el sentido común, eso espero, ¿no? Y creo que hablo por todos. Porque les pagan, o se puede pagar el boleto de avión, pero eso fue por 8.5, entonces ahí sí no es de nosotros, pues, sí, pues te vas sin beca. Disculpen, ya me tengo que retirar, pero yo sí quisiera insistir un poco en lo que había dicho, en el sentido de que tenemos que hacer, o sea, sí tiene razón Maggie, pero tenemos que ser más autogestivos todavía y más autocríticos. Una parte de la autocrítica es que pues muchos compañeros querían ir al taller, pero lamentablemente las condiciones económicas de tener que comprar un boleto se los impidieron, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, fueron y estuvimos los que se pudieron adquirir un boleto que cuesta caro. Entonces, eso. En eso sí quiero decir que hubo muchos precisamente que no tenían la capacidad económica y trabajaron durante varios meses, muchos hasta un año,
les dieron trabajo en la misma licenciatura Enrique Soto y ahorraron durante un año paralelamente a sus estudios y así sacaron su boleto. O sea, sí se puede, aunque no tengan la posibilidad económica, el que quiere ir, por eso les digo, todos esos obstáculos de veras uno los puede superar si cree que el beneficio va a ser, vale la pena, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Hubo chicos que de veras de su propio trabajo ahorraron durante varios meses y compraron. Bueno, sí, Alemania lo que hizo, les dio la manutención, o sea, todo lo que ellos pagaron hasta ahorita, todo lo que se ha pagado por parte de los estudiantes, o algunos encontraron también becas de la DGESI, fue su boleto y todos los gastos de allá, esos los absorbieron la beca que consiguieron el grupo alemán con la DAD y el hospedaje que estaba o en hostales que ellos consiguieron o en las casas de los estudiantes, ¿no? O sea, de eso no. Ahorita esperamos, están apenas concursando el tercer grupo para que otra vez la DAD, a ver si le da los recursos, no es tan automático, pero tenemos mucha esperanza después de los resultados de los 2 talleres que no haya problema, ¿no?, con el financiamiento, que a fin de cuentas a la DAD, al servicio de intercambio alemán, ¿qué le interesa? El provecho que han tenido los estudiantes alemanes, desgraciadamente, no tanto lo nuestro. Pero, por cierto, uno del nuevo equipo que está organizando el taller 3 me dijo algo también que me llamó mucho la atención, que Félix, que fue uno de los chicos que organizó el 2, les dijo claramente a ese nuevo grupo de intercambio que la mejor experiencia en toda su carrera de urbanística fue organizar ese taller. Entonces yo creo que tenemos mucho chance con ese tipo de testimonios. Le dijo que lo incluyeran, ¿no?, en la parte que están concursando. Claro, eso sí tenemos que ver, pero la DGESI, bueno, tiene ese límite, ¿no?, esa restricción del 8.5. Bueno, yo pienso que si estamos en una institución de importancia, tenemos que exigirle, ¿no? No solamente, o sea, si es autoconstrucción y si quieres ir, pues te preparas para de alguna manera u otra irte, ¿no? O sea, si no tienes los medios, pues tienes como un año para prepararte para tenerlos. También eso pues te da esta experiencia, pero pues tenemos una institución importante en la que somos parte y también eso tendría que ser revisado por nosotros, ¿no? Bueno, yo sí quisiera dejar bien en claro que la DGESI no nos dio ninguna beca, porque creo que se está transgiversando esta información. Primero, yo creo que ahí está una de las críticas que yo iba a decir, que como decía Germán, había que darle, de verdad hay que exigirle, creo que al primero que hay que exigirle es al que sabe de movilidad, a Benjamín. Benjamín, nosotros llenamos todos nuestros papeles, los que cumplíamos con el promedio más de 8.5, los que teníamos un comprobante del habla inglés de un nivel mayor al B2 y los que teníamos la carta de invitación de la universidad, y le llevamos todos nuestros papeles estrictamente en el tiempo y forma que él nos lo pidió y nunca vimos nada. La cosa quedaba en que según le iban a pedir una firma al director Mazzari y creo que él nunca lo vio, no le dijo, no, la verdad no tengo idea, pero sí, nosotros fuimos totalmente por nuestros medios, no nos dieron ninguna beca, sí la tramitamos, pero no obtuvimos ninguna. Bueno, qué bueno que haces esa aclaración, esa es una cosa muy importante, pero también les voy a decir algo. Eso es, la responsabilidad es de ustedes. ¿Qué quiere decir que no la firmó el arquitecto Mazzari? Les tengo que decir que para el convenio estamos 3 años persiguiendo a intercambio académico y al director. Y no he parado de escribir, de ir a verlo. O sea, perdón, eso no es disculpa. Ustedes deberían haber estado atrás todos los días hasta que ya el arquitecto Mazzari firmara. Lo lamento, es responsabilidad de ustedes. Ahí están los recursos, ¿eh? Y para conseguir cosas en esa universidad, ni modo, apréndanlo, tiene uno que luchar, pero ahí están los recursos. Muchas veces finalmente se quedan muchos recursos desaprovechados, pero hay que trabajar, hay que luchar. Les digo, estamos 3 años luchando para que se firme ese convenio, porque una vez se perdió, una vez no sé qué, una vez… Estamos todos los días detrás, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los recursos, chicos. Ahí la responsabilidad no es de nadie más que de ustedes si no sacaron la beca.
Tenemos otra pregunta acá. Hola, suena súper interesante este programa. Sí, pero ponlo así como de frente. ¿Así? Así. Suena súper interesante el programa y nos gustaría saber cuál es el tema para el tercer intercambio y si puede participar arquitectura. No. Para el tercer taller apenas están tratando los temas, son unos temas mucho más abiertos. Uno era el choque cultural, iniciaría desde qué pensamos nosotros que es Alemania y qué piensan los alemanes, que es México, era una cosa mucho más abierta, apenas lo están formulando. Va a haber una reunión en la siguiente semana, pero como parte, digamos, de los requisitos era cursar la materia, porque estamos trabajando este semestre y el siguiente para preparar los materiales que se van a presentar por parte nuestra. Ahora, sí hubo casos que se incorporaron el siguiente semestre, así que si tienen mucho interés pueden inscribirse en el siguiente semestre en la materia. O sea, según entiendo, es una materia optativa. Es optativa, Entonces, cualquier persona de cualquiera de las 4 licenciaturas que pueda tener una optativa puede hacer… Exactamente. O sea, sí, de toda la UNAM. Hasta de toda la UNAM, puede sí. hacer esa materia y ya cumpliría con ese requisito para participar en el programa. Bueno, ¿no? uno de los requisitos. Lo del idioma, sí, perdón, yo no lo vi tanto. Es básico, lo del inglés. La experiencia es que no hemos sido tan estrictos en la cosa del inglés y muchísimos que no pudieron aprovechar, la verdad, el taller. Pero fuimos, o sea, sí se puso ese requisito, pero no fue así negligente de esto y se acabó, sino desde la mediateca y la licenciada Graciela, Miss Grace, estuvimos sí, para que todo el mundo conozca, estuvimos trabajando durante todo el semestre, Efi, yo, ella y obviamente los alumnos, para tratar de nivelar un poco a los más, con un nivel más bajo de inglés. ¿Me podría repetir el nombre de la materia, porfa? Bueno, segregación residencial en principio se llama, segregación residencial. Okay. Sí, en la coordinación de urbanismo los van… Quiero esa materia para irme de intercambio. Bueno, con respecto a los requisitos, también hay que darse cuenta que no son solamente para que vayas. Obviamente, ¿de qué te sirve ir si no vas a entender nada? Si vas a necesitar que te estén diciendo qué vas a hacer, entonces digamos que vas a ir a la mitad, porque muchas cosas no las vas a entender. Entonces nada más vas de quinceañera un poco. Entonces, obviamente no ese es el objetivo. Si te dicen, si el requisito es aprender inglés es para que puedas aprender bien todo el contenido, no solamente del trabajo, sino de estar allá. Porque si no sabes hablar inglés ni siquiera, ¿cómo vas a andar en metro? ¿Cómo vas a pedir comida? ¿Cómo vas a ir al banco? Bla, bla, bla. No, o sea, es para ti aprender inglés. ¿Cuál es la duración del taller? ¿Un semestre? ¿Un verano? ¿Un año? El taller, la duración son solo 15 días. 15 días, el primero se hizo en septiembre, pero como les digo, era época de clases acá y allá de vacaciones, entonces fue doble fracaso. Para empezar, los alumnos perdieron clases acá y allá estaba desierta la universidad. Por eso lo pusimos en diciembre, las primeras 2 semanas de diciembre, supongo que va a ser, porque aquí estamos ya en intersemestral y allá sí están en clases. Entonces, también va a ser en diciembre, 2 semanas. 2 semanas es el taller, muchos aprovechan y luego viajan en otras partes, ¿no? Pero son 2 semanas. Gracias. A mí me gustaría que me compartieran. En esta cuestión de la gentrificación, hablan de 2 ciudades bien diferentes, ¿no? Leipzig con una cuestión y Berlín con algo muy diferente, ¿no? Creo que lo que me gustaría saber es cómo perciben la diferencia, ¿no? Porque Arturo decía que en Leipzig, o sea, más que gentrificación, lo que es como un flujo de gente creativa, más que un desplazamiento, un aburguesamiento. Entonces, me gustaría que expandieran en eso, porque muchos requisitos. Pues, de hecho, nuestra ciudad, o sea, Leipzig y Berlín fueron las ciudades caso de estudio porque se encuentran en diferentes etapas debido a su historia, ¿no? Ajá, exactamente. El flujo de agentes creativos en una ciudad, sobre todo en los casos europeos, tiene muchísimo que ver con la detonación del proceso. Entonces, estábamos observando en Leipzig que apenas, por todo su proceso de despoblamiento, de fábricas abandonadas, de edificios, pues era tierra fértil
para este tipo de personas que buscan este tipo de espacios y que los encuentran en Leipzig. Y que alguna vez los encontraron en Berlín, pero ahora tenemos en Berlín casos como Prenzlauer Berg, casos como Neukölln, todos esos casos que debido a que la importancia de Berlín es mucho mayor que la de Leipzig y a diversos procesos como la importancia económica de Berlín, etcétera, etcétera, pues se han dado más, se han consolidado mejor en Berlín y nosotros pudimos apreciar el proceso completo, desde sus etapas iniciales, en el caso de Leipzig, como hasta sus etapas ya más consolidadas, como en Berlín, que era impresionante ver el barrio de Prenzlauer Berg y pensar que alguna vez había sido el barrio que quedaba en la orilla del muro de Berlín y que nadie quería vivir ahí. ¿Y cuál es la postura en cuanto a la gentrificación? Porque, bueno, siento que, bueno, más ustedes como urbanistas pueden entender los procesos, yo los siento como procesos vivos, ¿no? Que van, o sea, como procesos orgánicos que van cambiando la situación de una ciudad, ¿no? Porque pues hay muchas ciudades que están destinadas a desaparecer, pero pues estos intentos de traer flujos de otras partes, pues está bien padre, ¿no? Pero quiero saber cuál es la postura, ¿no? Porque siento que está súper estigmatizado la onda esta de la gentrificación, ¿no? Como que llegan, desplazan y ya todos nos jodimos. Entonces, pues no sé, ¿no? Perdón. ¿Al revés? Yo creo, lo que nos dimos cuenta es que las cosas no pasan solas. O sea, si hay diferentes, digamos que el proceso tiene varias etapas y varias capas. En ningún lugar es de la misma manera, incluso la misma ciudad puede pasar en un momento de su historia de una manera y vuelve a pasar en otro momento de otra manera. Lo que vimos es que hay tres principales actores, que es el gobierno, el sector inmobiliario y las personas que son, digamos que, el mercado cautivo del inmobiliario. Hoy, en la actualidad, en un contexto neoliberal, el gobierno y el sector privado, representado por el sector inmobiliario, están sumamente estrechos. Entonces, sus intereses son similares. El problema… Okay. El problema es que pues, las personas que no tienen dinero tienen que irse de su barrio y de sus relaciones sociales porque alguien está haciendo negocio con esa… Se está capitalizando lo social y la creatividad. O sea, aunque tú seas artista y quieras vivir de una manera alternativa, con poco dinero y quieras ser responsablemente en tus relaciones sociales, el inmobiliario llega y te capitaliza y él se queda con esos beneficios. Y ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias. Y bueno, gracias por su asistencia. Ojalá de veras que busquen la posibilidad de irse.